Y vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy. Le había prometido hace un momento hablar sobre el tema de lo que ocasiona un aumento por decreto de los salarios en un país. En principio nos cae muy bien aquel que dice va a aumentar el salario mínimo de algún lugar. Sin embargo, hay algunas cosas alrededor del mundo que nos harían pensar, ¿y eso por qué a lo mejor no podría ser una buena idea? Por ejemplo, usted observará la reticencia que tuvo Alemania en los últimos años, hasta que finalmente terminó cediendo por las presiones políticas de sus socios en la eurozona, que le están pasando mal mientras que ellos, los alemanes, le están pasando muy bien. Los socios le exigían a Alemania competir en igualdad de circunstancias y lo obligan a poner un salario mínimo allá en Alemania. En Alemania no existía el salario mínimo como tal y lo que había era pues simplemente la oferta y la demanda. La gente necesitaba empleo, pero las empresas también necesitan empleados, entonces la competencia por estos empleados provoca que no se necesite fijar un salario mínimo debido a que la misma oferta y demanda pone ese mínimo que el empleador debe pagarle a alguien para poder contratar a alguien más o menos con capacidades suficientes para competir. Este es un escenario, por cierto, ideal, es donde hay mayor flexibilidad en el mercado laboral, y por el otro lado, el que es con un mínimo para poder trabajar, es decir, cuando el Estado obliga a las empresas y decide cuánto es lo menos que le tienes que pagar, por lo general lo que hace es volver más rígido el mercado laboral y complicar las cosas para la contratación de los empleados. Pero vamos por partes. Suena muy bien la idea de que por decreto todo el mundo gane más, ¿no? Ya en alguna vez hay una charla por ahí que hemos publicado hace meses donde hablábamos de la inflación, explicándola con una historia de qué pasaría si de la noche a la mañana por decreto gubernamental a la gente se le duplicara el dinero que tiene en el banco, por ejemplo, y decíamos que salvo los 3 o 4 primeros espabilados que se dan cuenta del aumento en sus cuentas bancarias, el resto terminaría pagando más porque este aumento de dinero, esta mayor liquidez que habría en el sistema financiero de ese país, provocaría aumento en los precios de todos los productos y por lo tanto, a la larga, una vez que se acabara ese golpe de dinero, pues todo el mundo terminaría pagando más por las cosas sin necesariamente poder ganar más. Entonces bajaría su poder adquisitivo a la larga. En el tema del salario, tú puedes pensar, bueno, pero aquí sí hay un aumento constante de ese dinero. Lo que hay que pensar aquí en este caso es que ese aumento de dinero de algún lado tiene que salir. El salario extra que va a cobrar cada uno de los habitantes de ese país tienen que salir del bolsillo de alguien. Traducido a el empresario, lo que sucede cuando se aumenta por decreto el salario es simplemente aumentarle los costos de producción, ¿no? Tengo que pagar mucho más a mis empleados o un tanto más a mis empleados para que puedan trabajar y yo finalmente obtener exactamente el mismo resultado. Esto, si no lo traspasa a los clientes el empresario, pues simplemente será una reducción en sus utilidades, pero si ya no tiene margen para reducir, pues una de dos, o quiebra o le traspasa este aumento de costos a sus clientes, ¿no? Es decir, aumenta los precios. Y cuando esto pasa en todas las empresas de ese país, pues automáticamente hay una suba de precios, ¿no? Es decir, el costo de la vida se encarece y el costo de la vida se encarece normalmente con un efecto como de megáfono. Un pequeño costo en una parte de la cadena de producción genera un mayor costo en la siguiente parte de la cadena de producción, que a su vez genera un mayor costo en la siguiente parte de la cadena de producción, y así hasta que llega finalmente al consumidor final hiperaumentado. Es decir, si tú aumentas a lo mejor un 5% en el origen de esa cadena económica o de ese ciclo productivo, bueno, vamos a dejarlo como cadena económica, al final de cuentas, a lo mejor al consumidor final, el aumento del precio es de un 10 o de un 15%, es decir, queda magnificado. ¿Por qué? Pues porque cada quien le fue aumentando un porcentaje adicional a lo ya aumentado de por sí. Entonces, finalmente, si al trabajador le aumentas un 5% el salario y le aumentas un 15% sus costos, pues bonito favor le estás haciendo, ¿no? Al contrario, le estás reduciendo a la larga
la capacidad de adquisición de los trabajadores. Lo importante para mejorar las condiciones de los trabajadores no es aumentarles el salario, sino mejorarles la capacidad adquisitiva de sus ingresos, es decir, hacer que con lo que tienen, con lo que ganan cada mes, puedan ganar más. Y esto se hace a través de controlar precios, esto se hace a través de promover la actividad económica, cuidando no disparar la inflación, y es una maroma bastante complicada, la verdad. Finalmente, ya para redondear esta charla, tú habrás escuchado la expresión, si nos has escuchado por algún tiempo, de espirales inflacionarias, algo que por ejemplo se advertía mucho en la eurozona cuando habían esos aumentos de precios, por ahí entre el 2010, 2012 hubo una serie de aumentos de precios y se hablaban de cuidar mucho las espirales inflacionarias, o lo que le llamaban también las segundas rondas inflacionarias. Bueno, ¿qué es una espiral inflacionaria? Es un aumento generalizado del precio, como es la inflación en general, ¿no? Un aumento que se ve en todos los sectores, en prácticamente todos los productos, y que está alimentando a expectativas de inflaciones más altas en el futuro, y que por lo tanto generan presiones inflacionarias, por ejemplo, por esas segundas rondas inflacionarias que podrían ser los sindicatos que dicen, ¿sabes qué? El costo de la vida está subiendo mucho, no me está alcanzando ya con lo que me estás pagando y exijo un aumento de salarios para ponernos otra vez al día. La carrera de la inflación es una carrera que no podemos ganar, es un corretearle la cola del perro con la boca. Finalmente, mientras más empujas de un lado, más sube del otro, y por lo tanto no es el camino adecuado para mejorar las condiciones. ¿Qué es lo que puede mejorar las condiciones, por ejemplo, para un empleador? ¿O cómo es que países como Alemania pudieron estar viviendo sin salario mínimo tan bien y colocándose a la vanguardia de las economías en Europa? Bueno, pues poniendo algunas condiciones que garanticen una competencia con los trabajadores. Por ejemplo, es muy justo exigir que el Estado, si se cobra impuestos, también apoya a los desempleados cuando no están ganando dinero. Esto genera competencia entre los empleadores, porque pues alguien que dice, bueno, estoy buscando empleo, y se encuentra con que en las empresas le ofrecen menos de lo que el Estado le ofrece por estar desempleado, pues automáticamente hace que ese empleador diga, ¿sabes qué? Pues mira, a mí ya me están dando tanto por no hacer nada, ¿cuánto me vas a pagar tú por estar trabajando, no? Mejórame tu oferta. Y a la vez, el empleador, si se encuentra con que nadie a un precio le quiere tomar el empleo, pues obviamente tiene que ponerse más guapo y mejorar su oferta de salarios, ¿no? Y de esta manera habría una forma de compensar, en base a las necesidades reales de la economía, los salarios dependiendo de los sectores que más requieran o menos se requieran en esa economía. Hay un punto importante que se me pasó a comentarle, y es el efecto que por aquí algunos economistas, mayormente el señor Friedman, hace referencia muy vehementemente. Él llegó a decir en algún momento que la peor ley antinegros de Estados Unidos que había en Estados Unidos era precisamente el salario mínimo. Y dice que lo que pasa con el salario mínimo es que le asegura el desempleo a los más desprotegidos. La razón por la que él asegura esto, dice que es debido a que cuando tú tienes a alguien que el mercado laboral aprecia sus capacidades laborales de estas personas, las más desprotegidas, digámoslo, con un nivel bajo, por debajo del nivel del salario mínimo, lo que le estás obligando a las empresas es a simplemente no contratarles, ¿sí me explico? Vuelves ilegal su contratación, porque de otra manera estarías obligando a las empresas a hacer un acto de caridad, ¿no? Y cuando las empresas no pueden hacer actos de caridad, pues simplemente discriminan y dejan sin empleo a las personas que no deberían de pagarles X cantidad de dinero. Y ponía como ejemplo algunos grupos que son susceptibles de ganar poco por sus características inherentes, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Que están queriendo iniciar en el mercado laboral. Él decía, vas a ver que la tasa de desempleo de los adolescentes sube
acusadamente cuando tú aumentas el salario mínimo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente las empresas, cuando tienen que estar pagando un salario que rebasa lo que a su concepto vale el trabajo de estas personas, pues simplemente dicen, ¿sabes qué? Vamos a contratar a alguien que tenga más capacidades y que pueda pagársele o que valga para nosotros lo que ahora el salario mínimo vale, y por lo tanto a los desprotegidos, hablando de los adolescentes, hablando de las minorías, etcétera, pues lo único que hacen es decir, ¿sabes qué? Para ti no hay empleo simplemente porque al que le puedo pagar lo que necesito pagarle porque el gobierno así me lo manda, pues simplemente debería de hacer más de lo que tú puedes hacer. Ahí tiene usted otra variable más dentro de esta charla de lo que es precisamente el problema de aumentar por decreto el salario mínimo. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.